Tenemos visitas, precisamente vamos a hablar un poco de las elecciones del próximo domingo, un poco de los números, análisis acerca de lo que puede llegar a pasar. Estamos con, en este caso, Francisco González Cabañas, quien es consultor, es también asesor, ya nos ha visitado, hombre de la provincia de Corrientes. Francisco, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo para vos, para todos los que nos están escuchando y viendo, y muchas gracias nuevamente por esta invitación. No, por favor, gracias a usted por haberse trasladado hasta aquí, hasta Resistencia. Bueno, ya prácticamente recta final de la campaña, veníamos anunciando, diciendo estas elecciones de término medio, por lo menos para la provincia del Chaco, y han venido analizando, más allá de los números fríos, analizando lo que puede llegar a pasar el domingo. Sí, exactamente, como te decía, nosotros tenemos una escuela de pensamiento donde nos dedicamos a la filosofía política, y en instancias electorales, obviamente, la democracia se nutre básicamente por el ejercicio del voto soberano, y es allí en donde nosotros establecemos un sistema de trabajo que tiene que ver en gran parte con las encuestas tradicionales. Hicimos un formulario, en este caso, para la elección del domingo próximo aquí en la provincia del Chaco, con una sola pregunta, es decir, con un cuestionario con los 11 candidatos, con la foto mismo y los entrevistadores, no solo con el formato papel, sino también en cada uno de sus celulares con la foto a color de los candidatos, para la pregunta directa, sin, digamos, un cuestionario cerrado, o sea, instando a que no tomar en cuenta el no voto, el no voy a asistir, o de alguna manera propiciándole a quién votaría usted si las elecciones fuesen hoy, en distintos puntos de la provincia, a los efectos de, como le decía, tener no solamente el número, sino nociones generales, porque luego de tabular los resultados con distribuciones estadísticas, tanto de género como segmentos etarios, y también de distribución proporcional en el territorio, lo que significa y representa la circunstancia política, ¿no? Entendiendo incluso que el día mismo de la elección se resuelve el 30% de lo que va a suceder finalmente, circunstancias que uno no puede manejar, porque una cosa es si la elección, por ejemplo, se desarrolla con un clima como el de hoy, claro, y otra cosa es como lo está pronosticado, claro, que posiblemente no. O sea, seguro, son variables que, por eso decía, para nosotros, lo importante es tener nociones generales de cómo puede encontrarse el electorado el día de hoy, ¿no? Francisco, más allá de consultarle a la gente específicamente el tema de su voto, ¿se pudo notar, quizás más allá de la pregunta que le hacían, se pudo notar cierta apatía o no de la gente? Sí, nosotros notamos una apatía que nos lleva a pensar de que la elección podría estar entre el 60 y el 70% de participación, no más de ese número. Obviamente que hay 70 es un buen número, me parece. Sí, por eso el umbral del 69 es distinto al 61, pero claro, estaría más cerca de, digamos, de una baja. Si bien tradicionalmente una elección legislativa conlleva menos interés, pero sí, existe, en ese grado de apatía existe eso, pero también, y ahí encontramos una de las primeras nociones generales para compartirla, que existe una suerte de voto a desgana, ¿no? O una cierta predisposición, en este caso, a lo que creemos que es otro gran paradigma de esta elección, de que se ha transformado una elección legislativa donde en términos reales o ideales el soberano constituiría un poder del Estado independiente, que es el legislativo, en verdad como lo que es un plebiscito de gestión, ¿no? Seguro, Un plebiscito de gestión que muchas veces, esto no es para endilgarle solamente a este gobierno, sino muchas veces, las elecciones legislativas terminan siendo esto, ¿no? Un plebiscito de gestión del Ejecutivo. Nosotros, déjame decirte que apuntamos a que, digamos, sea alguna vez algo distinto, ¿no? Y diferente, no solo por parte de la clase política, sino también de la ciudadanía, ¿no? Porque si no decimos, muchas veces miramos los parlamentos y decimos, acá existieron muchos problemas, incluso de agresiones, de discursos con poco contenido, con poco proyecto, y lo vemos también en la legislatura, en el Congreso de la Nación, donde ungimos a diputados y a senadores que en realidad, digamos, tienen poco peso propio en relación a proyectos y qué ofrecer a la ciudadanía. Pero esto tiene que ver con esta construcción, ¿no? Que caemos en esta trampa de decir, bueno, vamos a un plebiscito de gestión, ¿no? Que realmente está pasando aquí y ahora, ¿no? Y generalmente esto suele pasar, Francisco, cuando estamos hablando de un gobierno nuevo, que va a ser, todavía no tiene 2 años de gestión, pero bueno, ya hay una elección legislativa, pero más allá de elegir a los diputados también dice, ¿estoy de acuerdo con tu gestión o no estoy de acuerdo? Exactamente, como decía, no podemos endilgarle lo teórico al gobierno, porque hay una conveniencia política que obviamente la aprovecha el gobernador Esdero. Creemos que la está aprovechando en términos de resultados muy bien, en tanto y en cuanto se exhibe este modelo del ahora y el antes, ¿no? Y que de alguna manera el principal opositor, que sigue siendo
caso Jorge Milton Capitanich, de alguna manera le conviene, porque él también contribuye a esto, de hecho, no porque lo diga yo, sino vemos a las redes del ex gobernador en que de alguna manera hay un palo a palo en relación a tratar de defender su gestión o a tratar de atacar la gestión actual, cuando en realidad lo que se está dirimiendo, insisto, es la constitución del Poder Legislativo, representante del pueblo, de diputados que van a llevar proyectos a este poder del Estado, ¿no? Pero sí, hoy el gran paradigma de la elección es si se apoya a la actual gestión, como bien me decías, tiene poco de iniciado y con algunos logros, ¿no?, que la gente está valorando, que creo que tienen que ver incluso con, por ejemplo, la visita ayer no es casual de la ministra de Seguridad de la Nación, claro, porque digamos, lo que la gente valora en una primera gran instancia es el orden público en la calle, lo que anteriormente no sucedía digamos, en Resistencia y en otras grandes ciudades en relación a toma del espacio público y demás, que eso se acompañan, como te decía, como esa suerte de voto a desgano o apático, pero acompañan al fin o estarían, digamos, más predispuestos a acompañar al oficialismo provincial a la lista de un candidato que no es muy conocido, pero a su vez es parecido en términos hasta fisonómicos con el gobernador, ¿no? Estamos hablando de Ferro, ¿no? Exactamente. Yendo a los números concretamente, Francisco, ¿qué dicen? ¿Qué puede llegar a pasar el domingo? Sí, no, hay una amplia diferencia para el gobernador, para la lista, el gobernador Esdero, para Chaco Puede, que ronda el 40%, que digamos nosotros en lo proporcional para llevarlo después al posible escaño, al reparto de escaños legislativo, estarían 9 legisladores. 9. Exactamente, y lo que sí no, lo que vemos, digamos que también es otra novedad para nosotros, es que no es un escenario polarizado. Con una oposición que de alguna manera lleve todo lo otro, sino que vemos un escenario fragmentado, sobre todo en estos términos de la oposición, en donde Capitanich, de acuerdo a nuestra medición, insisto, nosotros vemos nociones generales, ¿no? Porque independientemente de la cuestión de la foto del número actual, podría estar entre 4 o 5 legisladores, en el término concreto nos dio de 4, y hay otras 2 listas que estarían ingresando también legisladores, como la del Frente Primero Chaco y la del Frente Nuechi, ¿no? Que también podrían estar ingresando, que, digamos, insisto, en este escenario de la fragmentación de la oposición, claro, porque además tenemos también un listado de otros muy amplio, que quedarían afuera del reparto de bancas, pero que a su vez en la distribución del DON y de las últimas bancas sobre todo, hace muy difícil el ejercicio de decir, digamos, esto, si vos te pones a pensar en la historia de la división de bancas, Aurelio Díaz ingresó casi con la misma cantidad de votos o porcentaje que no ingresó la lista de Gustavo Martínez. Exactamente. Entonces, ese diferencial es muy escueto y muy difícil de determinar a días de una elección y sobre todo con ciertas novedades, ¿no? Por ejemplo, la novedad de que el Frente Primero Chaco es un frente nuevo, digamos que, bueno, todavía no tiene una incidencia, una trayectoria política, la cual no se puede analizar. Sobre todo también el hecho de que siguen cuestiones irresueltas, como por ejemplo la financiación de los partidos políticos, de las campañas electorales. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver en relación a que, por ejemplo, uno de los grandes temas que el legislativo, ¿no?, los legislativos podrían tratar y que son determinantes en la elección, porque hoy no vemos, digamos, cómo se pueden desenvolver los últimos días y el día electoral, que es determinante, estas fuerzas, ¿no? Digamos, una cosa es que tengan un gran financiamiento, que consigan, no importa de dónde, digamos, en este caso, pero que consigan y lo pongan en terreno, y otra que no, porque eso puede ser también una variable de cómo logren determinada cantidad de votos y representación en el legislativo. Seguro. Francisco, estos votos, o esta cantidad de votos de Nuechi, por ejemplo, y de Primero Chaco, ¿a quién le resta? Bueno, precisamente en un escenario de fragmentación más a la oposición. A la oposición, exactamente. Obviamente que hay un escenario en el cual algunos arriesgan que podría llegar un 10-0, nosotros no vemos esa cantidad, sí, en ese porcentual, en ese diferencial, sí podría ser uno, pero más que nada en el escenario de fragmentación de la oposición, o sobre todo un voto de sectores independientes y de sectores que ya tienen trabajado, por ejemplo en el caso de Nuechi, una estructura y un armado político en el cual podrían decidirse o podría prevalecer el voto por el legislador, ¿no? Claro, digamos, el trabajo legislativo. El conocimiento a esa persona. Exactamente, que no necesariamente caiga en esto, digamos, en que está el gran paradigma de la elección de la gestión, ¿no? Entonces, bueno, apoyo lo actual o me voy a lo anterior, digamos, que es donde en la mayoría, digamos, está planteado el escenario electoral hoy, ¿no? Más allá de la lista del oficialismo, Francisco, y de los candidatos que por allí algunos plantean son candidatos poco conocidos, el peso mayor lo lleva el gobernador. Sí, por supuesto, sí, hay una clara figura clave, es él. Por supuesto, sí, en cada uno de los entrevistados que se dedican
expresan su acompañamiento es la lista de Esdero, al gobierno, a lo que está, digamos. Hay muy poca mención al candidato en sí mismo en el caso de la lista oficial, ¿no? No así, obviamente, en el resto de las listas donde sí se acompaña directamente al primero de la lista, o en el caso del Frente Primero Chaco, también a Magda Ayala, sobre todo si bueno se evalúa a los barranqueros, incluso aquí mismo en Resistencia, ¿no? Claro. Está segunda, pero también hay un ejercicio de conocimiento de la ciudadanía. Está bien. ¿Indeciso, Francisco? Sí, hay un alto número. Nosotros en nuestro muestrario, como te decía, proyectamos, o sea, es cerrado, no trabajamos con el gobierno indeciso porque lo que tratamos es de plantear una noción de general. Y sobre todo en de que... Pero la apatía puede plantear sí, indecisos. Por supuesto, sí, plantea un alto número de indecisos y plantea también esto que te decía, la toma de decisión el mismo día de la elección, el mismo domingo. Y como te decía también anteriormente, variables que uno no puede determinar, como el hecho de que el día de lluvia, por ejemplo, si en las grandes urbes en Resistencia hay un día así, digamos, hay menos predisposición del electorado a llevar a cabo el voto. Al parecer el pronóstico indicaría que el domingo no, pero son variables que uno no puede atender ahora, ¿no? Obviamente. Cambiando de tema, Francisco, o siguiendo con el mismo tema, pero yendo a otra provincia, ¿qué va a pasar en Corrientes? Bueno, en Corrientes el escenario es totalmente distinto porque todavía no hay fecha electoral, sobre todo obviamente de la provincial. Entonces estamos en la circunstancia en donde hay negociaciones, acuerdos, discusiones, sobre todo muchas reuniones, en donde al parecer habría entre 3 o 4 frentes electorales, uno claramente el de oficialismo provincial, del gobernador Valdés. Estamos hablando de 3 o 4 frentes, perdón, Francisco, fuertes, electoralmente hablando. Exactamente, 3 o 4 frentes. Cosa que no pasaba en otros años. Exactamente, competitivo. Porque bueno, el gobernador al no tener reelección tiene que primero decidir no solo la fecha electoral para poner el cronograma y ordenar el escenario, sino también un sucesor, digamos, porque independientemente de que siempre se dice por la galería o en teoría que van a ser a través de, pero bueno, el que va a elegir es el gobernador. Seguro. Entonces todavía eso no se produjo, hay mucha... especulaciones con respecto a eso. Habría casi un candidato impectore que sería el hermano menor del gobernador, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, pero hasta que eso no se produzca no se podría ordenar ni siquiera el principal frente, digamos, para sostener el gobierno, que es el de Valdés. Sí, por ejemplo, hay otros frentes como el del Partido Justicialista, que se normalizó hace muy poco, que ya ungió un candidato, que es el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, y otra expresión que se desprende del oficialismo provincial, que es la del ex gobernador Ricardo Colombi, que hace tiempo él insistió que también cuando, digamos, se estaba ordenando la UCR, que estaba hace unos meses en manos suyas, pero después pasó a manos de Valdés, resolvió que igualmente iba a ir a elecciones por su frente ECO, o sea que ya está en carrera. Y la otra gran novedad, digamos, es cómo va a implicar la Libertad Avanza, no solo en términos nacionales, sino en términos de Corrientes, porque hay 2 candidatos o posibles candidatos de esa expresión política, que tendría que ser el diputado Lisandro Almirón de la Libertad Avanza, o Camagüe Espínola, que es un senador nacional, que se fue del Partido Justicialista y que viene votando con la Libertad Avanza, y que ambos están aglutinando lo que se llama el Grupo Alondra, entre 15 y 20 partidos políticos provinciales que la mayoría formaban parte del espacio político del gobernador Valdés, ¿no? Y hoy estarían constituyendo este grupo que, como te decía, todavía no definió el candidato a gobernador, pero sí está en formación tanto a nivel partidos políticos y dirigentes, ¿no? Es decir, tendríamos, Francisco, candidatos muy fuertes, digamos. Habrá que ver si es el hermano del gobernador, bueno, con el gobernador seguramente la campaña al hombro. Exacto. Estamos hablando de un Camagüe Espínola, que también fue intendente de Corrientes, que es senador nacional, y estamos hablando de Ricardo Colombi, un exgobernador. Así que estamos hablando de figuras muy, muy fuertes políticamente hablando. Sí, ahí se especularía o ese frente de Ricardo Colombi conjuntamente con Ascúa, con el PJ, o separados, digamos, por ahí podrían ser 4, ¿no? Pero ese es un poco el escenario en el cual hoy Corrientes, como te decía, está todavía sin fecha, pero en plena conformación de acuerdos, negociaciones, encuentros, reuniones, e incluso renuncias también, porque la novedad hoy política de Corrientes es que precisamente los partidos políticos que formaban parte incluso del gobierno, no solo la expresión política, están renunciando, digamos, al gobierno provincial, ¿no? Sus funcionarios, para, digamos, ya de cara a la sociedad plantear otro proyecto político, ¿no? Usted que está muy en el tema, Francisco, ¿hay una especulación a una fecha tentativa de elecciones? Sí, hay una especulación muy fuerte en relación a finales de agosto, principios de septiembre. Nosotros por Constitución lo tenemos que hacer desdoblado unos meses antes del nacional, y el gobernador tiene que convocar 3 meses antes, ¿no? O sea, así que sí quedarían para esa fecha
fecha entre finales de agosto y las primeras semanas de septiembre la elección provincial, ¿no? Excelente. Francisco, muchísimas gracias por haber venido desde Corrientes Resistencia. Muy buenos datos y bueno, esperemos que pasa el domingo y que pasa en Corrientes también, obviamente. Así que seguramente lo vamos a volver a convocar. No, muchas gracias a ustedes siempre por disponer de este espacio como para precisamente no solo dar datos crudos, estadísticos y fríos, sino también el poder pensar los análisis políticos e invitar a la ciudadanía que en definitiva ejerza soberanamente su voto y construya en este caso el poder legislativo para un mejor Chaco. Seguro, el pueblo es soberano. Exactamente. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias.